Graciela Baticuore es una escritora argentina, novelista, ensayista, poeta y profesora de la UBA. Escribió un libro que se llama La mujer romántica, que da cuenta que cómo en el siglo XIX lo femenino empieza a aparecer en la literatura argentina, que hasta ese momento era territorio de lo masculino. Pero sobre todo Francia tuvo una fuerte influencia y la novela francesa va a tener también una fuerte presencia, ¿no? para el siglo XIX, la poesía, la novela y también para las mujeres escritoras. Y hablando de lo femenino en la literatura, Luciana Galván nos cuenta sobre Te cuento lo que leo, su club de lectura que tuvo comienzo en las redes y que hoy reúne a más de 50 lectoras de manera presencial. Empezó queriendo unir a autores con lectores, con lectoras en ese momento, porque esto empezó en el 2017 en Facebook, cuando estaba el auge de los grupos de Facebook. Y además, en El Quijote no se mancha, todo esto. Una poeta que no se puede entender que haya sido tan olvidada y que ella sabía que no le iban a dar pelota en sus años, en su vida. Otras Orillas es una librería muy de novelas, cuentos, poesía, de literatura para grandes, para adultos, también mucha literatura infantil. Solemos decir en este programa que este es el momento de las mujeres en la literatura, no solo como escritoras, también como editoras, como correctoras, han ocupado todos los espacios. Pero esta idea de la mujer en la literatura empezó a conformarse en el siglo XIX y Graciela Baticuore, ¿cómo estás, Graciela? Hola, ha hecho un Héctor. trabajo de cómo la mujer se apropia del texto literario. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. ¿Cuándo empieza la literatura argentina? ¿Hay una fecha de inicio? ¿Cuando se termina la literatura virreinal y empieza la literatura del gobierno patrio? Bueno, eso es una pregunta que nos podemos siempre volver a formular de algún modo, ¿no? ¿Dónde empezamos a leerla? Claro. En general, la crítica, digamos, ha leído mucho, ha empezado a leer la literatura argentina a partir del romanticismo. Pero bueno, por supuesto, aunque también hay estudios sobre la época virreinal, Ricardo Rojas reunió, ¿no?, dentro de su gran obra, que es el primer historiador de la literatura argentina, comienza, digamos, a pensar la literatura en un volumen que se llama Los Coloniales, ¿no? O sea que miró hacia atrás también, pero, digamos, la crítica del siglo XX, sobre todo, en general puso el ojo en el romanticismo porque es la época, digamos, en que se empieza a pensar en la nación, ¿no? ¿Cómo importa el Río de la Plata, la idea romántica que tenían los alemanes y los franceses? ¿Cómo cambia el romanticismo alemán al romanticismo americano? Bueno, dialogan, ¿no? Es decir, efectivamente, imagínate que en una nación que se está conformando como tal, recién en el siglo XIX se empieza a pensar en términos de nación, de nacionalidad, es decir, en términos de identidad argentina, en este caso americana, y entonces América en general y el Río de la Plata, lo que sería la Argentina en particular, se empieza a pensar a sí misma, empieza a querer definirse y empieza, por supuesto, a mirar los clásicos europeos en gran medida. La literatura francesa, sobre todo, Claro. también el romanticismo alemán, como vos decís, o inglés, europeo en general, Sí. pero sobre todo la literatura francesa fue muy inspiradora o fue de algún modo, digamos, también en función de lo que significaba Francia políticamente para el siglo XIX argentino, que era como una especie de faro, ¿no? Entonces, Claro. los románticos argentinos, Sarmiento, Echeverría, Sí, estaba pensando Mármol, todos ellos, en Juan María Sarmiento con Gutiérrez. Tocqueville ¿Cómo? ¿no? Que Sarmiento que leyó a Tocqueville y su amor Claro, por también la Estados literatura Unidos. norteamericana, en el caso de Sarmiento, pero sobre todo Francia tuvo una fuerte influencia y la novela francesa va a tener también una fuerte presencia, ¿no?, para el siglo XIX, la poesía, la novela y también para las mujeres escritoras. Claro, en ese mundo de letrados hombres, digamos, que eran los dueños de la palabra, ¿cómo empiezan a insertarse las mujeres? Me imagino que primero, como lectoras, primero tienen que formarse, porque muchas de ellas no sabrían leer y escribir. En esos Sarmiento debe haber
hecho un gran trabajo. Sí, bueno, en realidad un poco en ese sentido, como ocurre también con los hombres, a lo largo del siglo XIX, digamos, la relación entre escritura, lectura y público está muy mediada por el sector social de pertenencia, es decir, es una élite la que empieza a consumir o a entrar en el mundo de lo que llamamos letrados, ¿no? Letrados y letradas. Claro. También son las mujeres de la élite en su mayoría las que tienen un acceso mayor a la palabra. Siempre, siempre por detrás de los hombres, es cierto, pero digamos que las mujeres patricias, las mujeres de la élite, pensando en comienzos y mediados del siglo XIX. A medida que el siglo avanza, y como vos bien decís, las campañas alfabetizadoras, por ejemplo de Sarmiento, ahí Sarmiento tiene mucho que hacer, las campañas alfabetizadoras a partir de los años 60 y 70 van ampliando, ¿no?, el lectorado, claro, van ampliando el público y diversificándolo también, que es un fenómeno que la crítica estudió bastante. Por ejemplo, Adolfo Prieto, que tiene un libro bastante importante sobre el criollismo, él trabaja, digamos, cómo precisamente ese público se diversifica y empiezan a leer y a consumir no solo literatura, sino prensa, por ejemplo, la lectura de periódicos, claro, se amplía la cantidad de periódicos que se publican. ¿Tenía circulación el libro? ¿Había mucho libro o no? Más hacia fines de siglo. Se leía sobre todo prensa, sobre todo periódicos. El siglo XIX podríamos decir que es el siglo de la prensa, ¿no? Sí. Del periódico. Y en la prensa, precisamente, uno de los fenómenos, digamos, una de las estrategias de venta a medida que el siglo avanza es, y que lo descubren los europeos, ¿no?, de algún modo, y acá empieza a tomar sus propias formas, pero que, digamos, siempre con una, ¿no?, con una mirada puesta en qué está pasando también en esos centros europeos. Una de las estrategias de venta es incluir la sección de variedades, claro, para un público más diversificado, hablar del teatro, hablar de modas y también publicar novelas, claro, ¿no?, folletines, los famosos folletines, que eran las novelas por entregas, claro, ¿no?, del siglo XIX. La novela empezó como literatura femenina. ¿Tenían así como una mirada media denostada? La novela empieza como, no estrictamente. Digo, frente a la poesía, que era el gran género. La novela busca, diría yo, más bien el gran público y un público diversificado, hasta donde lo hay, ¿no? Es decir, busca atraer un tipo de lector que en el contexto del romanticismo, que como te digo es lo que empieza a tener una presencia cada vez más pujante a partir de los años 30, 40, 50 en adelante, hasta los 80, en donde entran otras estéticas a jugar, como por ejemplo el realismo, el naturalismo. Pero el romanticismo tiene una entrada fuerte y una influencia muy importante porque además deja entrar, digamos, el mundo de las sensibilidades, las pasiones, el imaginario, claro, que en el siglo XVIII, por ejemplo, europeo, ¿no? Sí. Sobre todo, no tenía un arraigo importante. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII es un siglo que sobre todo es el siglo, podríamos decir, de los filósofos, de las ideas, claro, de conocer el mundo, de una literatura más utilitaria. En cambio, el siglo XIX, con el romanticismo, empieza a dar cabida a la sensibilidad, a la imaginación, a las pasiones, a la intuición, y ahí entra la posibilidad de convocar a un público más diversificado, ¿no? Que no necesariamente de sabios, de competencias eruditas, sino pero que se pueda enganchar. Políticos y sociales que se operan, también necesitan una nueva mujer. No sé si la palabra es necesitan. Sí. Había la mujer como reina del hogar, como esta mujer que se ocupaba de la moda y de los pasatiempos, a una mujer letrada que tiene ideas, que lucha en lo cívico. Exactamente. ¿Cuándo surge eso? Vos haces un trabajo muy lindo con Amalia. Exacto, sí, surge con el romanticismo, claro, te diría, sobre todo, ¿no? Algo empieza a pasar también, digamos, un poco antes con la imagen de una mujer ilustrada, que también la mujer ilustrada, y digamos, si pensamos en una mujer europea ilustrada en el siglo XVIII europeo, ese tipo de referentes que eran las que, por ejemplo, las de las mujeres de salones, que abrían su casa a un grupo exquisito, recoleto de sabios, filósofos, escritores, letrados en Europa,
¿Por qué las menciono? Porque ellas también están funcionando a comienzos del siglo XIX en América y en el Río de la Plata como modelos. Por ejemplo, una Mariquita Sánchez piensa mucho en mujeres como Madame de Recamier, Madame de Staël, francesas, europeas, que, como te digo, abren su casa al saber, a las luces, al conocimiento. Sí. Pero ese es un perfil de mujer ilustrada que está funcionando y que va a seguir funcionando, pero el romanticismo lo que va a traer es la idea de una mujer, digamos, sensibilizada también, no solamente con el corazón, sino con las nuevas, lo que se piensa como las nuevas ideas del siglo. ¿Cuáles serían? Bueno, las ideas de patriotismo en América, es decir, una patria emancipada de Europa, de España más concretamente, Sí. una patria emancipada, una patria que empieza a buscar por dónde pasa lo identitario, ¿no? Viste que, por ejemplo, hay muchas imágenes o muchas referencias literarias que podríamos cada uno buscar a arraigo de eso, que nos traen, por ejemplo, la idea de la Pampa como gran escenario nacional, ¿no? En el siglo XIX argentino, Sí. lo vemos en el arte, La también idea en de las desierto, pinturas. que es La idea de mentirosa desierto. porque había gente. Claro, había gente, había habitantes autóctonos a los Claro, que, a lo que decían el se desierto los de la Pampa. persigue y se los corre y se los empuja a salir siempre un poquito más allá de la frontera. Y los grandes clásicos de la literatura argentina como La cautiva de Esteban Echeverría, Facundo de Sarmiento. Bueno, vos mencionabas a Amalia, que es una novela urbana, pero donde ¿Amalia también es la primera novela argentina? es, digamos, la novela, digamos, medio más fan de- impactante, ¿no? medio No, fan de no José la Mármol. primera, no la primera. También, bueno, Mitre había escrito La novia del hereje. Claro. Había otras novelas que no tuvieron tanto peso, que no pegaron tanto. ¿Por qué pega Amalia? Porque, entre otras cosas, fíjate que tiene en el título un nombre de mujer, ¿no? Sí. Esa Amalia del título del libro de la novela de Mármol, que él la escribe en el exilio, y se interrumpe la novela cuando deja de escribir el diario, porque la escribe durante el exilio, en época rosista, cuando cae Rosas en la batalla de Caseros Comienza a y publicarse. entra Urquiza, abandona un rato esa publicación, porque la prioridad, ya que vos hablabas de la relación entre, un poco, ¿no? Deslizabas Sí. la relación entre política y literatura, precisamente en el siglo XIX. La literatura no es autónoma en términos generales, sino que existe lo que llamamos heteronomía. ¿Por qué? Porque la literatura está fuertemente ligada a otros discursos, sobre todo con la política. Fíjate que Mármol escribe esta novela que tiene un fuerte contenido sentimental y político al mismo tiempo. Es una novela casi panfletaria contra el Sí. gobierno de Rosas. Tiene pero- capítulos enteros dedicados a Rosas, donde capítulos los personajes enteros, se olvidan de pero la historia de también, amor. Totalmente. No, sí, pero se va cruzando, ¿no? O sea, se va cruzando precisamente el sentimentalismo, la historia amorosa, con la historia política de ese presente, que además Mármol cuenta en pasado, Claro. porque en realidad él está pensando en un lector no solo inmediato, presente al que tiene que convencer o tratar de convencer a través de una ficción Claro. de la maldad, entre Claro, comillas. Rosas pasó hace 10 años cuando lo escribe, ¿no? Él la escribe en el 51. Claro, en 1840. Todavía poco antes de que caiga Rosas. No pasó. Él la escribe cuando está pasando. Claro. Él la escribe en pleno gobierno de Rosas, pero cae el gobierno de Rosas, entonces él abandona la publicación completa, porque recordemos que la novela sale dentro de un diario de oposición que se llama La Semana y que él escribe en Paraná. Es decir, está exiliado Mármol cuando escribe el periódico y la novela. Cuando Rosas cae en la batalla de Caseros, ya está. O sea, se Claro, logró el no tiene objetivo, no lo logró solo Mármol, sino las circunstancias. Entonces él deja de escribir y queda interrumpida la novela. Claro. Hasta el 55. En el 55 él termina de escribir la historia novelesca, toda esa historia que está escrita en pasado para darle Sí. perspectiva, pero que en realidad está ocurriendo en el presente prácticamente. Termina de escribir y la publica.
Y la novela es una novela que tiene, en muchas ediciones, tiene 2 tomos, 2 Sí. tomitos. Es una novela bastante larga. Y esa es una novela que tuvo mucho impacto, en primer lugar porque está bastante bien construida, tiene muchos condimentos de la literatura romántica, Sí. cruza, digamos, el relato del corazón, podríamos Sí. decir, con las ideas, el ideario político, que también trae pasiones, ¿no? Que es la pasión partidaria, la pasión de estos jóvenes que estaban exiliados. Si no me equivoco, fue adaptada al cine, fue una de las Fue primeras adaptada al películas. cine, exactamente. Fue una de las primeras películas del 14, es una de las versiones, y la otra es del 40 y pico. O sea, Y tiene después- 2 versiones en el cine. Y déjame que te diga que una cosa importante, digamos, en relación con el tema de las escritoras y de las mujeres, que es que acá, con Amalia, aparece algo que yo analizo, que me interesa bastante, digamos, porque además está enfocado de una manera bastante interesante, Sí. porque por la propia novela, porque Porque la es desde historia la de amor está imaginación. atravesada por la lectura, Claro, digamos. está atravesada por la lectura, y Amalia es una lectora. Desde el Claro. primer capítulo se enfoca el personaje como una mujer que, en ese contexto de época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando, como te decía, las mujeres lectoras eran una élite, ¿no? Un grupo reducido. Bueno, esta mujer que tiene una casa importante, con muchos, que tiene libros en la casa y tiene lecturas muy ayornadas, ¿no? Ella lee lo mismo que leen los hombres más importantes y más comprometidos políticamente en la época. Entonces, esa lectura que hace ese personaje, de alguna manera es una marca de lo que los románticos quieren decirle al público, ¿no? Quieren incitar en el público, que es: este es el modelo de mujer romántica en el que estamos pensando, una mujer comprometida, ¿con qué? Con la causa familiar, pero también con la causa nacional, con la causa de la patria, con la causa partidaria también. Lo que pasa es que esto trae otros trastornos y otras problemáticas. ¿Cuál sería? Una medio que es difícil para el siglo XIX, que es que, por un lado, el siglo XIX piensa en una mujer, como vos decías, La reina del hogar. la reina del hogar, o como dicen muchas discursividades del siglo XIX, el ángel del El hogar. ángel Es del decir, hogar. esa mujer que va a pacificar, que va a criar a los Que- hijos, claro. que va a educar al ciudadano, que va a ser una mujer en el ámbito del hogar, que va a resguardar la domesticidad. De pronto hay una contradicción que la propia novela se plantea. Esa mujer tiene esas características, pero resulta que, al ser una mujer lectora instruida, al mismo tiempo no puede sino comprometerse con la causa, las reflexiones que trae la política en América. Y en un contexto de una Argentina, de una, digamos así, de una Argentina que se está formando, que es una Argentina fuertemente facciosa, de guerras civiles, o sea, imagínate que en lo que va del siglo, para los años 50, nos la pasamos en guerra en el siglo XIX. Primero la guerra contra España, las guerras independentistas, y después las guerras, las guerras facciosas, lo que llamó Gorriti, Juana Manuela Gorriti, Claro. la guerra fratricida, la guerra entre hermanos, ¿no? Juana Manuela Gorriti, que es una de las escritoras del periodo romántico muy importante, también un poco es comparable a Mármol, porque ella escribe muchos relatos, relatos, cuentos, algunas novelas, donde siempre cruza la historia de amor con la historia política, ¿no? Entonces, aparecen en sus relatos muchas situaciones, muchas situaciones novelescas donde el contexto de fondo es la guerra contra España, o bien tiene muchos relatos también en relación con el rosismo. Claro, porque casi la novela histórica se genera así, en un gran contexto histórico, una historia de amor, ¿no? Muchas veces, Estoy pensando, sí. no será siempre, pero estoy pensando en Los Miserables, que recomendaban leer a Víctor Hugo. Claro. Digo, Los Miserables luchando contra el gobierno de Luis Bonaparte y la historia de Jean Valjean. Es una de las novelas recomendadas, ¿viste? Por los propios Por eso. románticos argentinos Digo, en periódicos como La Moda. Ellos Continúa recomendaban. ese modelo de novela histórica con Sí, historia de Víctor amor. Hugo, Walter Scott, por ejemplo, son 2 de los grandes escritores europeos que se los promueve y se indica esa lectura como una lectura ejemplar. Porque también hay que pensar que, si bien los románticos, ¿no?, argentinos en este caso, están imaginando a una mujer
¿Cómo sería esa mujer romántica? Bueno, como te decía, es una mujer lectora, una mujer comprometida, una mujer imbuida en los asuntos nacionales, para lo cual tiene que estar alfabetizada, tiene que ser alfabetizada, tiene que tener sensibilidad con los asuntos de la patria. Por lo tanto, pero ¿qué pasa? No hay cualquier lectura para ellas. Hay toda una biblioteca que se recomienda para las mujeres, que incluye manuales de educación, que incluye novelas históricas, que incluye ciertas traducciones, no cualquier cosa, no cualquier novela. ¿Había grandes nombres que se oponían a la alfabetización de las mujeres, a la formación femenina? Porque vos hablás de Sarmiento, que Sarmiento apoyaba que la mujer aprendiera a leer y escribir. Digo, ¿había gente que no? No diría que se oponía, sino que en todo caso que no se involucraba, que no lo alentaba. Los grandes promotores en el siglo XIX temprano, ¿no? Del siglo XIX estamos hablando hasta mediados de siglo, hasta los años 70, digamos, los grandes impulsores de un imaginario de la mujer letrada son los románticos. Claro. Esto no quiere decir que, digamos, por fuera de ese círculo, incluso dentro del círculo del propio Rosas, no hubiera mujeres lectoras. Claro. Las había, incluso la propia familia de Rosas, ¿no? Que se llama Manuelita Rosas aparece en una famosa imagen de Prilidiano Pueyrredón, en un retrato, ¿viste? Es el retrato en que ella está con las manos apoyadas, está toda vestida de rojo, con la mano sobre una carta. Sí. O, por ejemplo, sabemos que la mujer de Rosas le escribió cartas al propio Rosas y hablaban de asuntos políticos cuando él va a hacer la denominada, ¿no? Primera campaña al desierto, que es cuando él va hacia los indios para correr la línea de fronteras. Es ella es su esposa quien se queda acá como atenta a los asuntos de la política y es su cómplice, su confidente, ¿no? Quien le va, digamos, le va diciendo qué es lo que está pasando acá y se queda como... O sea, que ahí también encontramos a mujeres letradas, incluso entre los sectores populares, ¿no? Incluso hay periódicos que se escriben periódicos populares que llevan nombre de mujer. Por ejemplo, La Negrita, se llama uno, que es un periódico de Luis Pérez, que es un intelectual, digamos, un letrado que forma parte del círculo rosista, o La Gaucha, y que de algún modo son como una invitación a capturar también la sensibilidad de un público femenino que es minoritario, pero que está ahí, ¿no? O sea, son periódicos de los años 30 que están escritos por un hombre, pero apelando a un público femenino. Lo que pasa es que los románticos escribieron muchísimos y fagocitaron mucho, claro, ¿no? Yo creo que el siglo XIX encendieron mucho esta idea. Más que ninguno protagonistas femeninas. Estoy pensando en Flaubert, en Tolstoy. Digo, la mujer ocupa el rol, la regenta de Leopoldo Alas Ana en Karenina, España, Ana Karenina. Sí. Digo, la mujer ocupa un espacio protagónico en la novela, digamos, quizá pensando que la novela estaba destinada a la mujer. Claro, porque en realidad, a medida que el siglo avanza, tanto en Europa como en América y en el Río de la Plata en particular, efectivamente, digamos, la novela folletín, lo que se conoce como la novela folletín, se hablaba en esos términos porque las novelas salían por entregas. Claro, salían por entregas en el periódico, esto hacía subir las ventas de los periódicos. Esto no te terminé de decir antes, pero precisamente como la estrategia era, bueno, si ponen... si publicaban dentro del periódico, además de noticias políticas o económicas o de opinión, se publicaba noticias de imaginación, literatura, teatro, variedades, modas, esto iba a empezar a seducir, a atraer a un público que no era exclusivamente masculino. A medida que el siglo avanza, esto va proliferando. Y de hecho, en los años 70, como te decía antes, donde ya hay una capa variada de lectores y de lectoras, sobre todo de lectoras, que ahora son más, no son tan de élite, sino que se van ampliando los círculos, efectivamente también hay más periódicos y hay además muchos periódicos para mujeres. Hay muchos periódicos para mujeres, qué sé yo, que los hubo antes también, ¿no? Pero más puntuales. En los años 30 sale el primer periódico. Hogar, claro, en los años 30 sale La Aljaba, por ejemplo. En los 50 sale Álbum de Señoritas, que lo saca Juana Manso, La Camelia, que lo edita Rosa Guerra. Pero ya en los 70 tenés un montón de periódicos
para mujeres y familias o escrito por mujeres, donde colaboran un montón de redactoras, ¿no? Entonces esto de los 70, entrados los 70, ya a medida que avanzamos hacia el siglo XX, cada vez va a haber un público femenino mayoritario y diversificado también en términos sociales, ¿no? O sea, distintos tipos de mujeres, también las mujeres anarquistas hacia el fin de siglo, las socialistas, las mujeres, digamos, que empiezan a modernizarse y empiezan a reclamar para ellas no solamente emancipación en lo civil, en lo político, sino también el derecho a la profesionalización, ¿no? Y el derecho a la propiedad sobre la obra, ¿no? A profesionalizarse, a poder vivir de aquello que hacen y no solamente hacerlo, ¿no? Digamos, como, digamos, en el tiempo perdido, Claro. ¿no? Bueno, de todo eso habla este libro, que es muy bueno, La mujer romántica, pero igual, antes de cerrar, quiero hablar de Graciela como escritora de ficción. Esta novela editada por Conejos es una de las finalistas del premio Sara Gallardo. Sí, así es. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Te nominaron? ¿Te presentaste? No, presentamos la novela. Conejos siempre acompaña a los autores, en este caso la editorial Conejos sugirió, nos avisó y hicimos las presentaciones y bueno, no, tuve la suerte me enteré hace poco de quedar finalista, así que bueno, estoy muy contenta ya por eso. Vos tenés mucha producción, aparte de este ensayo que estuvimos hablando, novela, poesía, digamos, ¿cómo haces? Bueno, Escribís todo el tiempo. como hacemos todos. No, trabajo, doy clases, Sí. tengo una familia, digamos, pero bueno, me gusta muchísimo lo que hago. Y lo que probablemente no, digamos, seguramente lo que más me gusta, lo que más me interesa es la escritura. Por eso también mis temas de estudio tienen, te diría, en las distintas facetas de lo que hago, tanto en el ensayo como en el mundo de la edición, que también dirijo una colección que se llama Lectores, Lectoras en la editorial Ampersand. Y entonces, como ves, bueno, si digamos, todo lo que hago de algún modo tiene una mirada puesta en qué significa la lectura o cómo se vincula la lectura con la escritura y qué significa escribir y qué significa en nuestra propia vida en relación con nuestra propia intimidad también, ¿no? La Participaste escritura. también de una obra colectiva de historia de la literatura argentina, Sí, de literatura gracias feminista. por mencionarlo. Eso también está muy alineado con toda esta cuestión y para mí fue muy importante, ¿no? En el último año es un volumen colectivo que se llama, el libro es parte de la historia feminista de la literatura argentina que está saliendo por la editorial Edubim. Está coordinado por Nora Domínguez, Laura Arnés, Majo Punte y María Vicenzi y yo editamos el volumen dedicado al siglo XIX con un poco una retrospectiva colonia y entrada al siglo XX, se llama Mujeres en Revolución, otros comienzos. Claro. Y bueno, de alguna manera está súper vinculado también con los temas de estudio en la mujer libro. romántica, también con otro libro mío que es Lectoras del siglo XIX, Imaginarios y Prácticas en la Argentina, que salió también por Ampersand. Y bueno, ¿no? Un poco la idea, en el caso de la historia feminista, la idea es en una mirada interdisciplinaria, porque hay gente de artes, hay gente de historia, hay gente de distintos campos disciplinarios que va entrando, ¿no?, al mundo de las mujeres y las diversidades, también las disidencias, lo que hoy pensamos como disidencias sexuales, es decir, ¿qué pasaba con eso en el siglo XIX, ¿no? Claro. ¿Qué significa ser mujer, trabajar, cómo se dialoga? El ángel del hogar a la vez. Sí, ser y no ser el ángel del hogar, porque ahí hay mujeres, como te digo, mujeres que efectivamente responden a esa expectativa de época o se camuflan también para que parezca que son, pero buscan sus propias estrategias o, como decía Ludmer, las tretas del débil para poder sobrevivir en ese mundo que estaba que era un mundo binario, bastante, digamos, pautado
del que no estamos absolutamente ajenas y ajenos hoy en día, ¿no? Porque cada época tiene sus mandatos. Así que está bueno poder, me gustaría decirte esto también un poco ya que estamos cerrando, me interesa como traer el siglo XIX para poder repensarnos, ¿no? Y para entender un poco la densidad del presente que vivimos. No es un mundo aparte, no es un mundo ajeno, ni las escritoras o los escritores del siglo... Y no es solo las consecuencias, sino que estamos interactuando con ese pasado y tenemos muchas resonancias. Es decir, cuando hablamos de marea hoy en día, por ejemplo, ¿viste? De la marea, digamos, mareas ha habido también en otros momentos. Si vos te situás a comienzos del siglo XX, cuando las escritoras y las mujeres como Alfonsina Storni escribían en la prensa o escribían poesía o escribían crónicas y también estaban reclamando o estaban reflexionando acerca de su identidad, como lo hacemos hoy, por supuesto, en consonancia con las leyes y con las limitaciones de ese momento, pero cuando vas a mirar qué pasó en el pasado, en realidad hay muchos ecos. Y te das cuenta de que no es una historia aparte y una historia terminada, ¿no? Y que las demandas actuales no son... Claro, por ejemplo, la maternidad, ¿viste? Es que es un tema que atravesó en estos últimos años y acompañó el movimiento de la Marea Verde, es un tema sustancial en todas las épocas. Las mujeres siempre se debatieron y pensaron, digamos, y se preguntaron cómo hacer pie entre ese mundo del afuera y ese mundo del adentro. Por más que el siglo XIX fuera un mundo bastante, digamos, que invitaba mucho a la domesticidad, pero veníamos de la Revolución Francesa, de las revoluciones ¿no? Americanas, o sea que siempre hay como un oleaje de ir y volver y está bueno mirarse en ese pasado para poder encontrar también ideas, respuestas y resonancias, ¿no? que nos puedan iluminar. Genial. ¿Tenemos fecha de cuándo sale elegido el ganador del premio o no? No lo sé. No la Caracola, ya recién, pueden ir leyéndolo. Recién supimos de los finalistas. Altamente recomendable. Graciela, muchas gracias por venir. Te agradezco muchísimo la charla, Héctor. Gracias. Seguimos nosotros en El Quijote no se mancha. Poetas mujeres del siglo XIX. Si yo te digo que la poeta que te voy a recomendar ahora no quiso publicar nada en vida, que solamente le publicaron en revistas sus amigos y familiares, que tuvo 100 años recién hasta que alguien la rescatara, que fue nada más y nada menos que Harold Bloom, que le puso un capítulo entero comparándola con Shakespeare y con Dante, en ese nivel me vas a decir, bueno, a ver qué pasó con esta poeta. Estamos hablando de Emily Dickinson, que encima tengo acá una traducción de Costa Picasso, una poeta que no se puede entender que haya sido tan olvidada y que ella sabía que no le iban a dar pelota en sus años, en su vida. Así que la rescataron, fue una gran poeta que les recomiendo hoy y que se puede conseguir en un montón de editoriales y ediciones. Emily Dickinson. Les recomiendo ahora, poeta del siglo XIX, olvidada y rescatada hoy. Esta es la librería Otras Orillas, que está en el barrio de Recoleta, en el borde con Almagro. Como buena librería de barrio, tenemos una clientela que conocemos de nombre, que sabemos sus gustos. Es una librería que no es una librería de avenida, es de calle. Y luego tenemos muchos eventos literarios. Ahí se renueva el público, viene otra gente que por ahí nunca estuvo, que viene de paso a escuchar a un escritor, a un poeta. Entonces, trabajamos con esas dos patas, con los conocidos de siempre y con los que van pasando de visita. Otras Orillas es una librería muy de novelas, cuentos, poesía, de literatura para grandes, para adultos, también mucha literatura infantil. Después tenemos ensayo, política, pero básicamente es una librería muy literaria. Yo creo que Otras Orillas ofrece el plus del espacio, con los eventos, con las charlas, con escritores, los ciclos, y además
Una librería que tiene una curaduría, que tratamos de elegir y de recordar, saber qué quiere cada persona. Conocemos los gustos de las personas. El nombre es producto de mis socios, un matrimonio que son de origen gallego y alguna vez estaban de visita en la tierra de sus abuelos, en Galicia, y vieron una muestra y justo estábamos por montar la librería y era una muestra que se llamaba en galego Otras Orillas y ahí quedó, dijo, ya está. Esto de tener una librería es algo que yo siempre fantaseé. Vengo trabajando en el rubro del libro desde hace 20 años, pero durante mucho tiempo fui traductor, corrector, siempre fui muy lector, hice la carrera de letras, soy muy lector de literatura, de novela, cuento, y es lo que traslado acá a la librería. Con Graciela Baticuore vimos que la mujer lectora comienza a prefigurarse en el siglo XIX con los escritores románticos, pero en la actualidad la mujer lectora tiene un gran protagonismo con los clubes de lectura. Generalmente son mujeres las que llevan adelante los clubes de lectura. Una de ellas es Luciana Galván. ¿Cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo Bien. estás? Bien. Tu club de lectura es... Te cuento lo que leo. Te cuento lo que leo. Sí, la cuenta de Instagram. ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió la idea de juntar gente para leer? Empezó queriendo unir a autores con lectoras en ese momento, porque esto empezó en el 2017 en Facebook, cuando estaba el auge de los grupos de Facebook. Me incorporé a uno casi de casualidad y la idea era esa, que las lectoras se puedan reunir con las autoras, puedan compartir una merienda, que no sea algo ilógico pensar en eso. Empezamos a contactar autoras, dijimos, bueno, cada tanto conseguiremos que alguien nos diga que sí, y de repente teníamos todos los fines de semana una autora distinta, una merienda. En ese momento era 100% romántica, porque era lo que yo leía y lo que leíamos en general. Bueno, y así se fue abriendo este camino. ¿Cómo son tus inicios con la literatura? ¿Cómo arrancás a leer? ¿Novela romántica? No, mis inicios son con García Márquez, que es el amor de mi vida literario. Lo descubrí en la adolescencia, en la secundaria, pero nunca tuve nadie, ni un profesor, ni alguien que me incite a seguir leyendo. Así que leía lo que encontraba en casa. Después, por años, dejé de leer, y después cuando empezó el auge de Flor Bonelli, claro, volví a leer porque me pusieron un libro de ella en la mano y ahí recuperé el hábito de la lectura. Y bueno, y así. ¿Y la idea de armar un grupo, cómo fue? ¿Se dio porque tenías muchas amigas lectoras? No, en realidad yo no tenía amigas lectoras. Yo pertenecía a un montón de esos grupos que había en Facebook y una vez me invitaron a sumarme como administradora a uno. No era lo que me interesaba, pero bueno, dije dale. Y empecé y ahora no me imagino sin hacer esto. Es parte de mi vida ya. Es un gran laburo el que hacen ustedes de seguimiento de los escritores, de difusión de la literatura. Le ponen energía, imagino que dinero también. ¿Cómo se hace ese trabajo? Sí, se podría decir que es un trabajo, aunque no sea un trabajo remunerado, es un trabajo porque lleva mucho tiempo. Porque además ustedes llegan a reunirse con los autores habiendo leído los libros. Sí, a mí, por ejemplo, cuando no sé, hago un vivo de Instagram, me gusta haber leído al escritor, no ver qué pasa. Sí, y es mucho trabajo eso, estar, ver qué sale, también ir para atrás, no siempre las novedades, leer, recuperar libros anteriores, está bueno. Por ejemplo, tienen muchas ideas. La idea esta de la ruta latinoamericana, es una idea de leer autores latinoamericanos. La ruta latinoamericana... Cada mes es un país distinto, un mes Uruguay, otro mes Paraguay. Eso surgió como algo propio. En diciembre leí un libro de Reina Grande, una autora mexicana, y hablaba de la dificultad del reconocimiento de muchos autores latinoamericanos, y yo miré mi biblioteca y dije, qué pocos autores latinoamericanos tengo. Y lo iba a hacer para mí. Dije, bueno, en el 2022 todos los meses leo un libro de un país diferente. Lo comenté, gustó, y así surgió la ruta y vamos leyendo casi todos los países de Latinoamérica. Y está buenísimo. ¿Trabajás con un grupo abierto? ¿Se puede sumar gente? ¿Cómo es? Sí, es una cuenta de Instagram abierta, se puede sumar quien quiera.
Y después sí, para ir a las meriendas, ¿cómo es? Lo ¿Se mismo, si te anotan? interesa, por ejemplo, ahora no sé, vienen un par de meriendas, no sé, una romántica, otra con Sergio Holguín que nada que ver, y se van Policial. sumando, claro, se van sumando los lectores que les interesa el género, porque lo conocen o porque lo quieren conocer. Eso está bueno también, animarse a conocer. ¿Te sentís que sos referente para ese grupo de lectura, de que lo que vos lees también las demás prestan atención? Digo las demás, pero hay varones. Muy pocos, Hay es muy poco el hombre que se suma. A veces también me han preguntado, ¿por qué hablas en femenino? Y porque Sí, sí, me sí. siguen todas chicas. Sí, hay algún que otro chico, pero bueno, es la Es el costumbre. programa de las chicas, Claro. de las chicas lectoras. No sé si un referente. Yo soy bastante como intensa cuando un libro me gusta. Vos estudiás literatura. Yo sí, estoy por recibirme de profe de lengua y literatura. Cuando un libro me gusta, estoy con eso de necesitas leerlo, entonces me pongo así como intensa hasta que mi grupo no lo lee, no paro. Entonces, bueno, quizás puedo llegar a ser un referente, pero no me considero tampoco eso. No sé. Claro, pero bueno, todos van con el libro que vos leíste. Vos haces unas campañas de prensa. Yo fui objeto de esas campañas de prensa. Y porque hay que leerte. Hay que leer. Escúchame, ¿y cómo hacen? ¿Se reúnen semanalmente? ¿Se van pasando data? No, en realidad yo me lo tomo muy tranquila, es cuando tengo, no tengo, o sea, bueno, a este mes hay que hacer esto y esto. Cuando tengo ganas. Veníamos haciendo muchas lecturas conjuntas el año pasado, muchas virtuales, porque no nos podíamos juntar. Este año vengo más tranquila, porque quizás no tengo tantas ganas. Por ejemplo, todos los meses leíamos a Federico Janmer. Sí. Habíamos creado el club Janmer, porque está buenísimo, y Fede es un divino que se sumaba Sí. a nuestros meet presencialmente. Este año vengo más tranqui con eso, pero no quiere decir que, no sé, el mes que viene tenga ganas y arranque de vuelta con todo. Lo voy manejando, porque no quiero que sea una obligación. Para mí, leer es un disfrute, no es algo ¿Vos, obligatorio. tenés idea que buscan las lectoras? ¿Hay algo que te parece que funciona mejor que otra cosa? ¿Le gustan más los policiales o más los románticos? ¿Tenés idea de tu grupo qué le gusta leer y qué no? Mi grupo, el grupo chico, digamos, empezó siendo quizás más romántico, y a mí me encanta que se animan por ahí a leer otras cosas. Pero me nombraste a Holguín. Holguín es policial. Sí, pero por ejemplo ahora estamos leyendo 1982 de Holguín, y tiene una historia de amor divina. O sea, es una historia de amor dolorosa y hermosa. Y a veces por ahí no se animan porque el libro no es de la escritora que consideramos romántica. Entonces, está buenísimo abrirse y decir, mira, esto también tenía una historia de amor, si es que me gustan las historias de amor. Para vos, ¿qué tiene que tener un buen libro? Tres cosas que vos digas, a este libro me tiro de cabeza. Por empezar, tiene que tener menos de 250 páginas. Encontré que en los libros cortos se puede decir un montón, que no hace falta que se rellene para... Yo creo que cambió la forma del consumo ya literario. los libros largos los tengo, pero dudo. Eso por un lado. Después tiene que... O sea, no solamente la historia tiene que ser interesante, tiene que estar bien escrito. Eso es todo un tema que tengo yo, que me parece que cuando no está bien escrito, cuando hay errores burdos, me parece como una especie de falta de respeto al lector. O sea, sí, me voy a dar cuenta de esas cosas. Entonces, tiene que estar cuidado. Porque hay libros que están muy bien escritos y por ahí la historia no entretiene, pero decís, pero qué bien escrito que está, qué maravilla. Y después hay al revés también. Y la voz, no entra en juego la voz del que narra. Para mí es importante la voz del narrador de la historia. Sí, tiene que ser potente. Sí, eso le da todo al libro. Le da todo. Sí. Es el punto de vista, es la forma de pensar de ese personaje. Todo lo que pasa a través de sus ojos y de su voz. Sí, la voz es muy importante. La voz. Así que, ¿hay alguna forma de ubicarte en las redes? Sí, como me encuentran como Te Cuento Lo Que Leo, con un guión bajo, en Instagram. Y bueno, nada, me pueden seguir ahí. Y ahí que van a tener recomendaciones, ahí van a tener reseñas, recomendaciones de esos libros que me vuelan la cabeza, propuestas de estos encuentros, de lecturas conjuntas, de la ruta, de lo que surja para el 2023. Van a conocer autores. Van a conocer autores. Sí, me gusta mucho eso, como de, entre comillas, descubrir autores y hacer que otros los conozcan también.
Bueno, Luciana, muchísimas gracias por No, venir. por favor, a vos por la invitación. Gracias por todo. Seguimos en El Quijote no se mancha. Y esto fue todo por hoy. Hasta la semana que viene en otra nueva emisión del Quijote no se mancha. Muchas gracias por estar ahí con nosotros.